¿Me confirman, chicos, si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. Dale, gracias. Gracias, Michelle. Listo, chicos. Entonces, vamos a trabajar regresión lineal múltiple. ¿Qué característica tiene la regresión lineal múltiple? Es un tanto el equivalente que nosotros tenemos cuando trabajamos en cálculo vectorial con funciones de varias variables. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos una variable independiente y vamos a tener varias variables, perdón, acá es dependientes, ¿sí? Tenemos una variable dependiente y podemos tener varias. Yolén Medina, ¿quién es? No sabemos, así que lo siento. Y varias variables dependientes. Entonces tenemos por acá unas posibles variables que pueden ser x1, x2, x3 hasta xn, que van a ser nuestras variables independientes. Independientes, listo. Entonces, esa es como la estructura que nosotros vamos a encontrar. Vamos a hacer el primer caso y es el más sencillo y es cuando tenemos solamente dos variables independientes. Entonces tenemos que y es una función lineal, importante esto. Una función lineal de dos o más variables independientes. Entonces, ¿qué implica que sea lineal? Básicamente el comportamiento que nosotros tendríamos es, aunque la gráfica no es lo más preciso, pero lo podemos organizar así. Entonces es como si tuviésemos un conjunto de puntos. Tenemos nuestro ajuste lineal. Y para estas variables que son independientes, lo que tenemos es esta proyección sobre la recta. ¿Listo? Sería como una aproximación a lo que nosotros tenemos para nuestra función. ¿Cómo va a ser el modelo? Y esto va a depender mucho de lo que debemos hacer. Entonces nosotros tenemos una función y que va a ser igual a una sub 0 más una sub 1, x1. Aquí los subíndices son muy importantes porque eso lo que nos va a permitir es diferenciar entre una y otra. Más a sub 2, x2, más el error. Exactamente lo mismo que hicimos. ¿En dónde está la diferencia? Entonces miren que acá estamos tomando una variable independiente y dos variables independientes. Esa es la diferencia que tenemos con la regresión lineal que nosotros hemos venido trabajando. ¿Listo? Dice Diego que dónde van a quedar guardadas las sesiones de clase en mi computador. Realmente en este plataforma no nos han enviado alternativas para poderles compartir el enlace. Entonces, por eso el llamado a que se estén conectando, por eso les estuve escribiendo durante 25 minutos al grupo y demás. Bueno, entonces, vamos a trabajar siempre a partir de los errores. Entonces, mi error sería igual a ¿quién? Vamos a decir que corresponde, vamos a tomar términos particulares, es decir, los y sub i menos el a sub 0 menos el a sub 1, estamos despejando acá, a sub 1 x1i menos el a sub 2 x2i. Despejando este Euler de acá. Entonces todos estos términos pasan a restar. Pilas, estos subíndices
este x1y y este x2y son fundamentales, porque es que son diferentes las variables x1 y son las variables x2. Suponiendo un ejemplo sencillo, si estamos tomando un ejercicio con, ¿qué puede ser el contexto? Sobrepeso. Entonces, ¿qué variables entran a jugar en el sobrepeso de la persona? Entonces, uno puede ser la estructura ósea y otro puede ser como tal el peso. Entonces, cuando en esta parte se generan mediciones del ancho de espalda, de el brazo, el largo del antebrazo y demás, esto me puede llevar, estas serían mis variables independientes, a una conclusión que sería mi variable dependiente que tendría que ver sobre el sobrepeso en el cuerpo humano. Entonces, por eso es tan importante que nosotros identifiquemos muy bien quién es X1 y quién es X2. ¿Listo? Vamos a trabajar exactamente con la misma estructura que trabajamos los modelos anteriores, es decir, que vamos a estar tomando la suma de los cuadrados. Entonces, para la suma de los cuadrados, lo que nosotros ya hemos llamado SR va a estar dada por la suma de los E sub I elevados al cuadrado. Esta va a ser nuestra suma de los errores. Siempre conservando la misma estructura que nosotros ya conocemos. Entonces, esto nos quedaría que nuestro SR es igual a la suma de los YI menos los A sub 0 menos los A sub 1 X1Y menos los A sub 2 X2Y elevado al cuadrado. ¿Listo? De esto, lo mismo que nosotros buscamos siempre es minimizar los errores. Ese es como nuestro objetivo fundamental, que se minimicen los errores. Entonces, para esto lo que buscamos nuevamente es trabajar con las derivadas parciales, es decir, derivada parcial de SR respecto a A sub 0, derivada de SR con respecto a A sub 1 y finalmente derivada de SR con respecto a sub 2. ¿Listo? Entonces, van a tomar este SR que corresponde a esta sumatoria, Y menos A0 menos A1, X1Y menos A2, X2Y, y van a calcular las derivadas parciales. Entonces, unos 5 minuticos para que ustedes hagan eso. Y ahorita preguntamos al azar a cualquiera de los chicos que están, les permitimos compartir pantalla para que puedan mostrar precisamente cómo fue su despeje. ¿Listo? Listo. Pues ahora sí, ya activé de nuevo. Entonces tenemos que
la derivada del SR con respecto a la sub 0. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar que esto es una potencia. Bajamos ese 2 a multiplicar por la suma de el y menos el a sub 0 menos el a sub 1 x1y menos el a sub 2 x2y. Y por la derivada interna, como estamos derivando acá con respecto a sub 0, pues efectivamente nos va a quedar todo multiplicado por menos 1. Perfecto, muy bien, Alexandra. Entonces lo que vamos a hacer es, como eso está igualado a 0, voy a mandar el 2 al otro lado. O sea que nos quedaría 0 igual a la suma del y menos la suma de la sub 0 menos, inclusive multiplicándolo por este negativo, esto nos quedaría menos y más acá, de una vez, más la suma de la sub 1 por el x1y más la suma de la sub 2 por el x2y. Entonces lo que voy es, aquí afecté el signo para cada uno de los términos. Aquí voy a mover este al otro lado de la igualdad, es decir, la suma del y igual. Recuerden que por propiedades de las sumatorias, ustedes tienen, como no hay variable, como en este caso, que dependa del índice. Entonces vamos a tener que la suma de la sub 0 corresponde a n por a sub 0. Es lo que vamos a usar acá. Entonces nos quedaría suma de y igual a n por a sub 0 más este a sub 1 no depende de la sumatoria, lo voy a sacar. A sub 1 suma del x1y más a sub 2 suma del x2y. Esta va a ser nuestra primera ecuación normal. Caso similar, pues requerimos para la derivada con respecto a sub 1 y con respecto a sub 2. Entonces vamos por acá a buscar otro compañero para que nos cuente la derivada de a sub 1. Diego Andrés Silva. ¿De cuál, profe? Con respecto a sub 1. También sería 2 por la Ujú. sumatoria de y1 menos a sub 0 Sí, más a sub 1 por x1 sí, señor. menos a sub 2 por x2 Sí. por menos 2. No, mentira. Por menos 1 también, ¿no? ¿Qué más le falta además del menos? Mm, X sub 1 de I. Ajá, sí, señor. Este factor, ¿no? El x sub 1 y. Muy bien. X sub 1 y. Listo. Muy bien, Diego. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Sabemos que esto está igualado a 0. Entonces, nos quedaría como 0. Este 2 de una vez se iría a dividir. Nos quedaría 0 igual. Sumatoria del y. Y vamos a ir afectando este signo. Entonces, menos por más, menos. Sumatoria de x1y por y. Menos por menos más. Sumatoria del a sub 0 x1y más la sumatoria del a sub 1 x1y elevado al cuadrado más sumatoria del a sub 2 x1y x2y.
¿Listo? Y aquí, nuevamente, este término lo paso al otro lado de la igualdad, es decir, que nos va a quedar sumatoria del x1y por el y igual, este a sub 0, como no depende de la sumatoria, lo voy a sacar. Entonces, a sub 0 por la sumatoria del x1y más a sub 1 por la suma del x1 y al cuadrado más a sub 2 por la suma del x1y por el x2y. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Listo. Nos queda solamente una, que es aquella que depende del valor de a sub 2. Entonces, miremos por acá. ¿Quién más llegó? Gabriel Steven Durán. Cuéntame, por favor, cómo quedaría la siguiente ecuación, la derivada con respecto a sub 2. Creo que me quedaría igual, solo que al final se multiplicaría por menos x2. Por menos x2, sí, perfecto, muy bien. Entonces, tenemos la derivada del SR con respecto a la sub 2, que efectivamente sería igual, 2 por la suma del y menos el a sub 0 menos el a sub 1 x1y menos el a sub 2 x2y, y efectivamente por la derivada interna nos quedaría por menos x2y. Muy bien. Siempre igualando a 0, entonces tenemos que 0 va a ser igual a la suma de a menos la suma del x2y por el y más este por este nos quedaría más la suma de la sub 0 por el x2y más lo mismo acá a sub 1 suma de x1y por x2y más la suma de la sub 2 por el x2y elevado al cuadrado. Moviendo este al otro lado de la igualdad, entonces tenemos la suma del x2y por el y, que va a ser igual, saco el coeficiente, que no depende de la sumatoria, a sub 0, por la suma del x2y más a sub 1, suma del x1y por el x2y más a sub 2, suma de el x2y elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra ecuación número 3. A estas ecuaciones que hemos calculado, ecuación 1, 2 y 3, se les conoce como ecuaciones normales. Entonces, con ellas es que vamos a trabajar. Entonces, vamos a organizar un sistema matricial. Por ahora voy a escribirlas como para que nos queden ordenaditas. Entonces, tenemos por acá que esto sería n por a sub 0 más a sub 1 suma de x1y más a sub 2 suma del x2y igual a la suma del y. Segunda ecuación, tenemos a sub 0 suma del x1y, quiere ser uno muy cuidadoso con los subíndices, más a sub 1 suma de el x1y
al cuadrado más a sub 2 suma del x1y por el x2y, que va a ser igual a la suma de el x1y por el y. ¿Listo? Y la última, a sub 0, suma del x2y más a sub 1, suma del x1y por el x2y, más el a sub 2, suma de el x2y elevado al cuadrado, y todo esto va a estar igual a la suma del x2y por el y. Este es nuestro sistema de ecuaciones normales. Que al llevarlo a una forma matricial, entonces acuérdense que tenemos la matriz de coeficientes, el vector de variables y el vector de resultados. Entonces nuestra matriz de coeficientes quedaría como n suma del x1y, suma de los x2y, suma del x1y, suma del x1y elevado al cuadrado, y finalmente acá suma del x1y por el x2y. Tercera ecuación, suma de el x2y, suma del x1y por el x2y, y finalmente suma de el x2y elevado al cuadrado. Esa es nuestra matriz de coeficientes. El vector de resultados, bueno, aquí nos faltaría el vector de variables, que nuestras variables son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Y finalmente nuestro vector de resultados estaría dado por la suma de y, suma de x1 y por el y finalmente suma de el x2y por el y. Entonces, esta es mi matriz de coeficientes, mi vector de variables y mi vector de resultados. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Encienden sus micrófonos para que puedan ir preguntando. Profe, ¿No? Señor. No alcancé a ver la ecuación, o sea, la primera ecuación antes de sacar las derivadas parciales. La La ecuación primera principal. ecuación antes de sacar las derivadas parciales. Iniciamos siempre trabajando con el SR, la suma de los errores, y menos a sub 0 menos a sub 1, x1y, menos a sub 2, x2y al cuadrado. Nosotros empezamos trabajando siempre desde aquí. Este va a ser el modelo. Desde ahí fue que empezamos. A partir de ese modelo sacamos los errores y arrancamos con el SR, con la suma de los errores. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta: ¿dónde van a quedar guardadas las grabaciones de la clase?
Lo mismo que les había contestado hace un rato. En este caso no nos han habilitado opciones para compartir, digamos, el link de la grabación como lo hacíamos en Collaborate. De hecho, la grabación queda, pero queda de forma local, queda en mi computador. Por eso el llamado a que lleguen a la sesión puntuales y en la medida de lo posible asistan todos. ¿Una pregunta, chicos? ¿Alguna duda sobre estos despejes que hicimos acá? Bueno, el modelo en general, ojo que acá nosotros partimos trabajando del caso en que solamente tenemos dos variables independientes, que es lo que hemos llamado x1 y x2. Pero esto mismo lo vamos a poder aplicar a un modelo con n variables independientes. Es decir, que el modelo, de forma general, estaría dado por y igual a sub 0 más a sub 1, x1 más a sub 2, x2 más a sub 3, x3 y así sucesivamente hasta a sub m, xm más, como siempre, nuestros errores. ¿Qué va a cambiar con respecto a lo que nosotros hemos venido trabajando? Nuestro SY de X. En este caso, el SY de X va a estar dado por la raíz, igual, la misma estructura, de nuestro SR sobre el número de datos menos, pues ya sabemos que siempre vamos a estar trabajando con el número de coeficientes. Entonces, de forma general, lo que vamos a hacer es escribirlo como m más 1. En este caso, miren que estamos calculando 3 coeficientes, ¿no? Entonces tengo a sub 1, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Quiere decir que m es 2, 2 más 1, estaríamos restándole 3, que corresponde al número de grados de libertad que nosotros estamos perdiendo cuando hacemos este modelo. Pues de esta misma manera vamos a poder trabajar con un número mayor de variables independientes, teniendo en cuenta que las independientes son x1, x2, x3 y xm. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Dice Raúl que no. ¿Listo? ¿Los demás? Chicos, es mejor que enciendan sus micrófonos para que puedan hacer las preguntas. Bueno, por acá dicen que no, no, no. Listo. Bien. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con 3 variables independientes. Es decir, x1, y igual a sub 0 más a sub 1, x1 más a sub 2,
x2 más a sub 3 x3. Entonces, cada uno en su cuaderno va a hacer los respectivos despejes y va a llegar hasta el sistema matricial. Entonces, a cualquiera de ustedes ahorita le pregunto cómo nos quedaría este sistema matricial. Uy, no me dejó escribir. Sistema matricial. ¿Listo? Les voy a ayudar con el error. De hecho, vamos a colocarlo acá de una vez. A sub 0 más a sub 1 x1 más a sub 2 x2 más a sub 3 x3 más el error. Entonces nos quedaría y menos a sub 0 menos a sub 1 x1y menos a sub 2 x2y menos a sub 3 x3y igual al error. Quiere decir que en este caso el SR que corresponde a la suma de los errores al cuadrado va a estar dado por la suma de los y menos a sub 0 menos a sub 1 x1y menos a sub 2 x2y menos a sub 3 x3y elevado al cuadrado. Este va a ser su SR. En este caso, pues amplían el número de las derivadas parciales, es decir, la derivada con respecto a de SR con respecto a sub 0, con respecto a sub 1, a sub 2 y finalmente con respecto a sub 3. Entonces, obtengan el sistema matricial, chicos. Unos 10 minuticos para eso y ya les pregunto. Profe, ¿puede subir un poco, por favor? ¿Me dicen dónde, por favor? Por ahí nomás. ¿Por ahí nomás? ¿Por ahí? ¿Está bien? Sí, por ahí, profe. Listo. Bueno, pueden haber 10 minutos y ya les pregunto cualquiera de los 18 que están conectados. ¿Listo, chicos?
¿Tienen la matriz de coeficientes? ¿Podemos empezar a preguntar? Aún no. Listo, Raúl. Vamos a dar 5 minuticos más. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo nos quedaron las ecuaciones? Vamos a ir revisando por acá. Vamos a ir llamando uno a uno. Estábamos llamando a Brian, pero como que Brian está por allá ocupado escuchando música y no contestó. Profe, que Brian no tiene conexión a internet, pero para la música sí se le escuchaba perfecto. Bueno, entonces, miremos cómo nos quedaría. Vamos a hacer la construcción nuevamente. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Bueno, de una vez la primera ecuación. Cuando nosotros hacemos la derivada de SR con respecto a A sub 0. ¿Cómo queda esta primera ecuación? Entonces, busquemos por acá. ¿Quién fue el que contestó por Brian? Espere, miro. Juan Camilo Soler. ¿Cómo quedaría la construcción? ¿Cómo quedaría la primera ecuación cuando hallamos la derivada con respecto a A sub 0? Quedaría 2 ¿Sí? de SR Sí, señor. por -1. 2 de LSR por -1, efectivamente. Que ya, si nosotros organizamos la ecuación de una vez, nos quedaría como la suma del YI igual al N por el A sub 0 más el A sub 1 por la suma del X1Y más el A sub 2 por la suma del X2Y más A sub 3 por la suma del X3Y. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Entonces, Cristian Santiago Medina, ¿cómo nos queda la segunda ecuación? De una vez organizada, igualada a términos de Y. Suma de x1 y Ajá. y Bueno, espérame es de una igual vez. a sub 0 suma Suma, de x dame un y segundo, por de favor. De x1 y X1Y por Y, igual, sí, señor. Suma de, ¿qué me decías, perdón? a sub 0 suma de x1 y Perfecto. más a sub 1 suma de x1 y al cuadrado Muy bien. X1Y cuadrado, listo. más a sub 2 suma de x1 y x2 y X1Y, X2Y, sí, señor. más a sub 3 suma Ajá, de x1 y sí, señor. x3 y Perfecto, hombre, muy bien. Eso es. Tenemos la ecuación número 2. Listo. Muy bien, siguiente. Entonces, busquemos por acá, a ver.
Germán Schneider Castillo, cuéntanos la siguiente ecuación. De una vez organizada, así como nos quedó la segunda. Bueno, es sumatoria de x2 por Más y. durito, porfa. ¿Ahí se escuchó bien? Más o menos, si puedes un poquito más duro, mejor. Bueno, dice que es sumatoria de x2 por y Sí, muy bien. es igual a sub 0 por sumatoria de x2 Perfecto. más a1 sumatoria Sí. de x1 por x2 más a2 sumatoria de x2 al cuadrado. Espérame. Espérame que estoy tomando nota, me quedé x1 por x2. Ajá. A2, perdóname que no te escuché. A2 por la sumatoria de x2 al cuadrado Bien. más a3 sumatoria de x3 por x2. Perfecto. Muy bien. Eso es. x3 por x2. Perfecto. Tenemos la ecuación número 13. Listo. Muy bien. Vamos con otro compañero. Juliana Espinosa. Cuéntame cómo nos queda la última ecuación. Señora Juliana, prende tu micrófono y te escuchamos. ¿No se escucha tu micrófono? Uy, bueno, vamos a cambiar de compañero. Te salvaste. Yo, Jimena, profe. señor, Jimena Pardo. Brian Steven nos escribió ya la solución. Dice que es A sub 0 por la suma de x3 más A1 suma de x1 por x3 más A2 suma de x2 por x3 más A3 suma de x3 al cuadrado. Perfecto, Brian. Entonces, vamos a escribirlo, vamos a pasarlo por acá. Suma del x3y por el y igual a sub 0, suma del x3y más a sub 1, suma del x1y, x3y, más a sub 2, suma de x2y, por el x3y, más a sub 3, suma de el x3 elevado al cuadrado. Eso fue lo que nos envió Brian, creo que fue. Sí, Brian. Listo, muy bien. Esta es nuestra cuarta ecuación. Quiere decir que el sistema matricial pues también nos va a quedar un poco más grande que el anterior. Siempre que yo aumente el número de variables, va a crecer el sistema. Entonces, en este caso, el sistema matricial nos quedaría como n suma de x1y, suma de x2y y suma de x3y. Para la segunda ecuación tenemos suma de x1y, suma de x1 al cuadrado, suma de x1 por x2 y la última suma de x1 por x3. Siguiente ecuación, nos quedaría suma de los x2, suma del x1 por el x2, suma del x2 al cuadrado y finalmente suma del x2
por el x3. La última ecuación nos queda la suma de el x3, suma del x1 por el x3, suma del x2 por el x3 y finalmente suma del x3 elevado al cuadrado. Matriz de coeficientes. Vector de variables a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Vector de resultados. Entonces, suma del y, suma del x1 por el y, suma del x2 por los y y finalmente la suma del x3 por el y. Entonces, esta sería mi matriz de coeficientes, mi vector de variables y mi vector de resultados. ¿Listo? LCR, ya lo tenemos. LCR es de donde nosotros estamos partiendo. Entonces, cuando lo vayan a llevar a Excel, ya saben que este es su SR, esta es la estructura que tiene. Y el SY de X aquí cambiaría, ¿no? Entonces, el SY de X nos quedaría igual. La raíz del SR sobre el N menos 4. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. De una vez coloquémoslo acá. En este caso, menos 4. Esa sería la estructura para nuestro modelo. Entonces, noten que en este caso, pues no es tan inmediato que nosotros ampliemos la matriz como lo veníamos haciendo, por ejemplo, con una regresión polinomial. Aquí vamos a tener que ser muy juiciosos y hacer el despeje y hallar la matriz, de acuerdo al grado que nosotros, o al número de variables independientes que nosotros vayamos a trabajar. Entonces aquí hicimos el ejercicio ya para dos variables independientes, x1 y x2. Y aquí acabamos de hacer el ejercicio para 3 variables independientes. Es decir, uy, se saltó esto. X1, X2 y X3. Y una sola variable dependiente, que sería nuestra variable Y. Entonces, esa sería la estructura del modelo. Y esto, pues, sería justamente lo que tenemos que llevar a Excel. Entonces, mire que en Excel, obviamente vamos a tener que tener muchas más columnas porque requerimos cada uno de estos productos. X1 por X2, X1 por X3, X2 por X3, cada una de las variables al cuadrado y en los resultados X1 por Y, X2 por Y, X3 por Y. Entonces va a quedar mucho más amplia nuestra tablita. Entonces no sé hasta ahí, chicos, ¿qué preguntas tienen? Preguntas hasta ahí, chicos, de la regresión lineal múltiple. ¿No hay preguntas? Cinco minutos para copiar el último modelo. Pure a ver, Leonel.
Del 4, dice Raúl, del 4 el SY de X es de la cantidad de coeficientes 3 más 1. Para el 4, a ver. Raúl, no sé si te refieres a este que estamos mirando acá. Como acá estamos calculando, el valor del M, cuando nosotros escribimos el modelo, sería este. En este caso, M es igual a 3. Por lo tanto, efectivamente acá el SY de X te quedaría de forma general como la raíz del SR sobre el N menos sería 3 más 1. Por eso salió el 4. No sé si es esa tu pregunta, Raúl. Listo, bien. Leonel, no sé si ahí tienes lo que necesitas. A ver, ¿qué dicen por acá? Listo, Leonel, apúrate. Cada una de estas columnas, que esté el X1, el X2, el X3, el X1 al cuadrado, el X2, el X3 al cuadrado y los productos entre las variables. El X1 por el X2, el X1 por el X3 y el X2 por el X3, al igual que los resultados. La suma del X1 por el Y, la suma de los X2 por los Y, la suma de los X3 por los Y. Entonces, que vayan organizando esta tablita, bueno, lo que sería esto llevándolo justamente a una tabla de Excel, que sería lo que trabajaríamos el miércoles. ¿Listo, chicos? No sé si alguna pregunta, algo que les quede por ahí suelto. Y si no, pues finalizaríamos por hoy. Profe, digamos, para el caso de que hubiera 4 variables independientes, ¿cómo se hace? O sea, es el mismo procedimiento. Sí, sigue la misma estructura, esto que tenemos acá, pero tú le amplías, entonces te quedaría un Y igual, vamos a escribirlo rápidamente, a sub 0 más a sub 1 x1y más a sub 2 x2y más a sub 3 x3y más a sub 4 x4y más el error. Este sería el modelo para 4 variables independientes. De aquí, tú ya sigues con el mismo proceso, entonces despeja los errores, empiezas a trabajar con el SR, con las derivadas parciales, y organizas tu matriz, organizas tu sistema matricial. Ejercicios de aplicación en el libro, sí, están en el capítulo 17 de Chapra. Ustedes tienen el libro ahí en la plataforma. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Entonces vamos a dejar hasta aquí, chicos. Y nos vemos el próximo miércoles. Para el miércoles, entonces, tener a la mano su Excel con las tablitas.
Vale, Juliana, con gusto. Juiciosos.